Muy buenos días, hoy realizaremos una presentación sobre la colonización, aculturación, ideología y territorios de Honda, Colombia. Para empezar esta presentación, explicaremos qué es la colonización. Este es un proceso en el cual una entidad, ya sea un país, grupo étnico o población, expande su influencia y establece control sobre un territorio y sus habitantes. Esto implica aspectos políticos, económicos, sociales y culturales, y ha sido llevado a cabo por diversas potencias coloniales a lo largo de la historia como España, Portugal, Reino Unido, Francia y Países Bajos. La colonización implica el establecimiento de asentamientos, explotación de recursos, imposición de autoridad y control político, imposición de cultura y religión, transformación social, y a menudo se enfrenta a una resistencia por parte de la población local. En el caso específico de Honda, el proceso de colonización comenzó con la llegada de los españoles en el siglo XVI. Honda se convirtió en un importante centro urbano y comercial debido a su ubicación estratégica en el río Magdalena. Durante la colonización española se establecieron instituciones coloniales como encomiendas y haciendas. Se impulsó la cultura española y se produjo un mestizaje cultural entre españoles indígenas y africanos esclavizados. Continuando con la aculturación, pues veamos cuál es el significado de esta. Esta es un proceso mediante el cual un grupo cultural adopta elementos de otra cultura, ya sea de forma voluntaria o involuntaria, lo que lleva a cambios en su propia cultura. Esto puede ocurrir por diversos motivos, como la migración, el contacto directo entre diferentes grupos humanos y la colonización o globalización. La aculturación puede manifestarse en la adopción de costumbres, lenguajes, religión, valores, arte y expresión cultural de la otra cultura. En Honda, el proceso de aculturación se ha desarrollado a lo largo de los siglos, desde la época precolombina hasta la actualidad. Con la llegada de los españoles se impuso la cultura española sobre los pueblos indígenas existentes, pero también se produjo un mestizaje cultural. A lo largo de la historia, Honda ha experimentado influencias culturales de la República de Nueva Granada y posteriormente de la República de Colombia, así como influencias globales debido a la globalización. Esto ha dado como resultado una cultura única y diversa en la región. Para finalizar con todo esto, tanto la colonización como la aculturación han desempeñado roles significativos en la formación y evolución de la sociedad y la cultura en Honda, Colombia. La colonización española trajo consigo cambios profundos en la estructura social, económica y cultural de la región, imponiendo la cultura española y generando un mestizaje cultural. Por otro lado, la aculturación ha sido un proceso continuo a lo largo de los siglos, donde Honda ha absorbido y adaptado influencias culturales tanto locales como globales. Este proceso ha dado como resultado una cultura rica y diversa en Honda, que refleja la fusión de diversas influencias a lo largo del tiempo, desde la época precolombina hasta la actualidad. Honda ha conservado elementos de su herencia colonial española a lo largo del tiempo, que ha incorporado aspectos de la cultura colombiana contemporánea y global. En última instancia, la historia de Honda ejemplifica cómo la interacción entre distintas culturas ha dado forma a su identidad única y cómo la diversidad cultural puede ser un recurso invaluable para el enriquecimiento de una sociedad. Con respecto a la ideología, esta se refiere a el conjunto de ideas, creencias y valores que orientan el pensamiento y el actuar de un individuo, un grupo o una sociedad con relación a sus aspectos políticos, sociales, económicos, sus intereses culturales o filosóficos. Algunos de los elementos que suelen componer lo que es una ideología suelen ser la visión del mundo, que es cómo se interpreta la realidad y que incluye concepciones sobre la naturaleza, el cosmos, la historia y otros aspectos fundamentales.
También están los valores, que son los principios fundamentales que guían las acciones y decisiones de acuerdo con una ideología. Estos valores incluyen la libertad, igualdad, justicia, solidaridad. Luego están también las creencias, que son las convicciones o suposiciones básicas sobre cómo funciona el mundo y cómo debería ser. Suelen referirse a cuestiones políticas, sociales, religiosas. También están los principios y normas, que son las reglas o directrices que derivan de los valores y las creencias y son utilizados para orientar la acción individual y colectiva. Pueden estar codificados en documentos específicos como manifiestos políticos o religiosos, o pueden ser transmitidos de manera informal. También están las propuestas de acción, que son las medidas o políticas que la ideología sugiere para transformar la realidad de acuerdo con sus valores y principios. En resumen, la ideología sería un sistema de ideas que proporciona a un grupo o a un individuo un marco interpretativo y orientativo para así poder entender y actuar en el mundo, y suele ser compuesta por elementos como la visión del mundo, los valores, creencias, principios y normas y las propuestas de acción. Respecto a la ideología en el territorio tolimense, vemos que en Honda, como ya se ha mencionado, antes de la llegada de los españoles, la región era habitada por grupos indígenas como pijaos, panches, entre otros. Cada uno de estos tenía sus propias costumbres tradicionales y sus sistemas de creencias. Las costumbres de estas comunidades estaban ligadas con la relación con la tierra, la naturaleza, el cosmos. Practicaban la agricultura, la caza y la pesca como medios de subsistencia. Desarrollaron técnicas ancestrales para aprovechar los recursos. La organización de las comunidades se basaba en sistemas de parentesco y de clanes, donde las relaciones familiares eran fundamentales. Los líderes espirituales y los sabios ancestrales desempeñaban un papel muy importante en la toma de las decisiones y en la preservación de la cosmovisión indígena. Eran los que transmitían el conocimiento, los valores y las tradiciones de generación en generación. Y fue después del siglo XVI, tras la llegada de los españoles, donde la ideología en estas regiones experimenta un cambio bastante drástico, pues la colonización trajo consigo la imposición del cristianismo y la cultura europea, lo que resultó en la supresión de las prácticas y las creencias indígenas. Los misioneros de católicos jugaron un papel clave en ese proceso, promoviendo la conversión al catolicismo y prohibiendo las prácticas religiosas y culturales tradicionales. Durante este proceso de colonización española, en que se vio un cambio tan drástico en la ideología de la región, también se destacan a personajes importantes como algunos líderes indígenas que resistieron a la colonización española, defendiendo sus tierras y sus tradiciones ancestrales. Uno de los líderes más destacados fue el cacique Pijao, quien lideró la resistencia indígena contra los colonizadores españoles en la región que hoy conocemos como Tolima. Aunque finalmente fue derrotado por las fuerzas españolas, su legado de resistencia y su valentía sigue siendo recordado por las comunidades indígenas de la región. A pesar de sus derrotas, las comunidades indígenas seguían resistiendo y perseverando con diversos enfrentamientos entre los colonizadores y ellos durante siglos hasta la independencia de Colombia en el siglo XIX. Que sin embargo, después de esto, las comunidades indígenas continuaron enfrentando discriminación y marginación en la nueva república.
Después, por gran parte del siglo XX, la región estuvo marcada por conflictos armados, violencia política, la influencia de grupos armados ilegales. Todo esto tuvo un impacto profundo en la sociedad y la política local. Sin embargo, en las últimas décadas se ha visto un creciente interés y reconocimiento a las culturas indígenas de el Tolima como de toda Colombia, incluyendo la implementación de políticas de inclusión y reconocimiento de la diversidad étnica y cultural en Tolima, con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades y el desarrollo sostenible en la región. Por último, hablando lo que es el territorio, pues este hace referencia a lo que sería un área geográfica definida, delimitada, que suele estar sujeta a la soberanía de un estado, una nación o una entidad política. Abarca tanto la superficie terrestre como las aguas adyacentes, el espacio aéreo sobre ella, etc. Es es un elemento fundamental en la organización política y jurídica de un país, estableciendo los límites dentro de los cuales el Estado ejerce autoridad y control. El territorio puede comprender también características geográficas como lo son montañas, ríos, valles, llanuras, costas, islas, entre otros. Además, también incluye recursos naturales como lo son minerales, bosques, fauna y flora, los cuales son de interés económico y estratégico para el país que los posee. También el territorio contiene áreas urbanas, rurales, despobladas, así como infraestructuras y fronteras físicas o políticas. Eh, lo delimita eh, un área definida sobre la cual está sujeta la soberanía de un estado. Y ya para finalizar, respecto a el estudio de caso o los trabajos relacionados, encontramos un artículo llamado Casa Bianca Tolima, un pueblo singular en la historia de la colonización antioqueña del norte del Tolima. En él hablan mucho acerca de la colonización antioqueña, donde se explica que a partir de 1866, familias antioqueñas buscando mejores oportunidades se fueron a colonizar estas tierras, enfrentando territorios agrestes y desconocidos. La colonización antioqueña trajo nuevas formas de vida, organización social y económica y transformó el paisaje y la cultura de Casabianca. La fundación de la parroquia en 1873 consolidó la presencia de la iglesia como un autor fundamental en el desarrollo del pueblo y a través de la educación y de infraestructura, la iglesia contribuyó a la formación de una identidad local y a la cohesión social. Este trabajo nos invita a reflexionar y darnos cuenta de cuánta importancia tiene la colonización antioqueña en el territorio tolimense, en esta región específicamente de Casabianca, que queda al noroccidente de Tolima. También por otro lado vimos que en la propia página gubernamental de Tolima se llega a relacionar las fiestas de San Juan y San Pedro que se celebran las últimas semanas de junio, primeras de julio, con la aculturación, porque se vincula la festividad con una época colonial donde la cultura española ejercía una influencia dominante. Este periodo produjo un cambio cultural entre los colonizadores y la población local,
lo que llevó a la adopción de ciertos comportamientos y tradiciones por parte de la población autóctona. Eh, por eso se dice que la celebración de San Juan y San Pedro puede considerarse como un ejemplo de cómo la cultura de origen español se integró en las prácticas y tradiciones preexistentes en la región, dando lugar a una nueva forma de celebración con una identidad propia y única.